su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave, en Radio Caput. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por aquellos lados? Por donde estén, será buenas tardes, será buenos días, será buenas noches. ¿Qué hora es donde escuchan? Por ejemplo, nosotros estamos en Radio Caput, pero va a haber algunos lugares donde nos van a estar escuchando en diferentes horarios. Por ejemplo, no, ¿ves? En la radio pública de Marcos Paz nos van a escuchar a la misma hora, pero mañana, el martes. Es decir, hoy para ellos. Hoy para ellos, claro, tal cual. En Oberá, en Misiones, a través de la 97.5, nos van a estar escuchando el miércoles a las 20 horas. También hoy. Claro, es hoy, es hoy. ¿No? Y en Radio Pista Urbana nos escuchan a diario, a las 16, ¿sí? A veces con el programa que están escuchando ahora, a veces con otro programa. Pero bueno, nos escuchan. Tienen toda nuestra colección de programas, ¿no? Todos los programas de Mundo en Clave, ahí salen, por Radio Pista Urbana. Y hoy, con un país... bueno, no te saludé a vos, Larry. ¿Cómo le va, ¿Cómo señor va, Hugo Larry? Bien. Y Martín Loza en los controles. Lo que pasa es que venimos a tomar café, entonces, claro, todo está entendido. Y escuchá esta música, a ver si te va a parecer fácil, ¿no? Es tango, es fácil. ¿Sí? Argentina o Uruguay. No, pero parece que no. Parece que hablan no. Raro ahí. Hablan raro. Bueno, hay tango en otros idiomas. Sí, hay yo tango. Escuché japonés, pero esto no me parece japonés. Yo he escuchado tango en quichua, tango... Mirá vos. Sí, tango en hebreo, en yiddish. Hubo un gran cantante, esto es cierto, en la Argentina, claro, murió en los años 50, un tipo que cantaba en yiddish. Mirá, pero esto no es yiddish. Esto... A ver qué es. Una de las ayudas que podemos decir es que se sienten dueños del tango. ¿En serio? Sí, pero reconocen finalmente que es argentino el tango, y hay una diferencia, una diferencia en la ejecución. Por ejemplo, tocan poquísimo con bandoneón, usan más el acordeón. Aunque no reconocen que es argentino, dicen del Río de la Plata. Río de la Plata. Sí, ahí está. No. Ahí está. Sí, es una vieja discusión la del tango, justamente allí. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo con que es nuestro, pero ellos, sin embargo, insisten, y hay algunas referencias de la década del 20 aproximadamente, o del 30,
donde hay registros de tango, de cosas muy parecidas. Lo que pasa es que la actividad portuaria donde se reconoce el nacimiento del tango era mucho mayor aquí que del otro lado del charco, ¿sí? Entonces sería más lógico que el desarrollo del tango y la invención del tango tenga que ver con el puerto de Buenos Aires. Pero bueno, era como decir, se van a enojar, pero es la provincia chica. En fin, bueno, yo diría, sí, es raro, pero es lindo. A mí me gusta, me gusta cómo suena. Lo que puedo decir es que podemos comer algunas buenas carnes de casa allá, por ejemplo, ¿no? Que es una casa. ¿Qué es eso? De casa. De carne de casa, de reno, por ejemplo. Ya diste una pista muy de claro, reno, ya está. Sí, ya está. Y bueno, más ayuda. Es una de las carnes magras, poco grasas, que típica y que se utiliza también para elaboración de otras cosas. Bueno, uno pensaría las salchichas, y sí, qué sé yo, salames o salamines también, ¿sí? Pero también para pizza. Epa. Y bueno, me desconcertaste totalmente. Son esas cosas, pero ¿sabés qué? Mejor, Larry, digámosle a los oyentes a través de esos textos que vos escribís cada semana, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los llamados países nórdicos, y ya nos encaminamos, representan en el imaginario de nuestras tierras un sinónimo de gobiernos ejemplares, en los cuales el bienestar, la democracia, la ética y el ejercicio de la política parecieran estar en máxima sintonía de caridad y en ascenso permanente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero esas valoraciones necesitarían ser reafirmadas en el universo de la realidad. La apariencia civilizada podría esconder algunas alternativas encontradas con las virtudes enumeradas. ¿Acaso se sirvieron para crecer del dominio de otras culturas y sus recursos naturales? ¿Son permeables a la ola civilizatoria occidental y hegemónica? ¿Son acaso el escudo defensor en contacto con el enemigo oriental? ¿Están acaso impermeabilizadas frente a la creciente financiarización y acumulación de capital de la economía neoliberal? Muchas de estas preguntas aún no tienen una respuesta única o terminante. Lo que sí resulta claro es que los países nórdicos, con sus diferencias y sus matices, forman parte de la demonización de los nuevos centros alternativos de poder económico, como son los BRICS, China, India y el sudeste asiático, y que son mirados aún con desconfianza mientras siguen atados al conglomerado europeo, bajo la sumisión a los intereses angloamericanos. Es difícil no verse seducido con la vereda limpia, el funcionamiento perfecto de la cosa pública, la asistencia social expandida y la cobertura social de excelencia. Pero el sistema empieza a hacer agua con el crecimiento de la inmigración de los países saqueados por la Europa civilizada. El crecimiento del racismo, la xenofobia y la intolerancia hacia el otro muestra solo la punta de un iceberg muy oscuro de hielo contaminado. Hoy nos contactamos con Finlandia, que tiene 1.340 kilómetros de frontera con la demonizada Rusia. En fin, así que Finlandia, así que estos finlandeses nos quieren declarar la guerra por el tango. No, y más o menos. Son un poco fríos, te voy a decir. No, bueno, tienen tango. Vos sabés que yo en un festival de tango que se hizo en Zárate hace algunos años, unos cerca de 10, habrá sido 2015 aproximadamente, justamente vi una orquesta finlandesa chiquita, era y
los instrumentos eran, bueno, había mucho acordeón, justamente, ¿no? Y había bailes de tango, con un baile muy parecido a nuestro tango también. Y bueno, y el 2x4 sonaba, y estaban en un festival de tango. Interesante porque está muy difundido allá, y no es algo de exportación, como uno puede decir de otros países, Japón, por ejemplo, que compraron la estética, la música y les gusta y lo importaron de alguna manera, ¿no? Ellos no, lo tienen desde hace muchísimos años, al punto que en algún momento y mucha gente sigue creyendo que es de ellos. Pero bueno, volvamos a la geopolítica. Estuvimos conversando con un personaje muy interesante, se llama Teivo Teivainen, es finlandés. Se van a sorprender del español que tiene, un español manejo extraordinario, impecable, ¿no? Es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Helsinki, es docente de estudios de desarrollo. Desde 2003 es director del programa sobre democracia y transformación global que él mismo fundó, y profesor visitante en la Universidad de San Marcos en Perú. Así que, bueno, tuvimos una charla muy larga, pero interesantísima. Vamos a la charla con Teivo Teivainen y enseguida seguimos con más Mundo en Clave. Teivo Teivainen, gracias por atendernos aquí en Argentina. Estamos Hugo Gullman y Larry Levy. Y mi primera pregunta es, ¿cómo está la situación económica, política, social en Finlandia en este momento? Un gusto estar con ustedes, una pregunta grande, ¿no? Ahora tenemos desde hace un año más o menos un gobierno muy claramente de derecha. En los 4 años anteriores tuvimos un periodo de un gobierno relativamente más a la izquierda. Entonces ha habido un cambio en la orientación política que se ve en las políticas económicas y en actitud sobre el racismo, y es un gobierno mucho más conservador y de derecha que antes. En lo económico, bueno, estamos dentro de zona de euro y hay mucha atención ahora a tasas de interés, por ejemplo, en la zona euro, que habían estado bajos negativos, que era algo excepcional. Ahora subieron bastante, y lo que significó, por ejemplo, para el mercado inmobiliario un momento complicado. Ahora están bajando un poco tasas de interés y gente está comprando más, un poco comenzando a comprar casas y tal. El efecto de COVID y el efecto de guerra en Ucrania obviamente han sido temas económicos también, pero hay muchos aspectos ahí. Hay un crecimiento importante de la xenofobia, según las noticias. Hay un rechazo hacia los extranjeros. ¿Se ha agudizado aún más en estos últimos meses? Bueno, ahora lo que seguimos obviamente son noticias desde Inglaterra, ahora mismo acá en Europa, en Finlandia. No sé si se ha agudizado tanto en los últimos meses, pero como el partido dentro de los partidos en el Parlamento finlandés que tiene más conexión y más líderes que han sido hasta condenados en cortes de justicia por crímenes racistas. Ese partido es el segundo partido del gobierno ahora. Entonces, de alguna manera, cuando tienes personas que ya son conocidas y jurídicamente condenadas de actos de racismo en el gobierno, eso crea clima de cierta permisividad y por ejemplo, en lo que quizás antes online alguien mandaría amenazas o insultos de una manera anónima, ahora lo puede hacer más con su nombre también, porque es socialmente un poco más aceptable, porque tienes esa gente en el gobierno también.
Un cambio grande ahora no veo en los últimos meses, pero eso es el clima. Hay todo un debate en Finlandia y sobre Finlandia. Hay algunos estudios donde se han comprobado que entre países europeos Finlandia es uno de los países donde especialmente personas negras han encontrado más racismo que en otros países. Luego hay todo un debate metodológico y todo sobre el tema. La derecha dice que lo exageran y muy previsible cómo va el debate. Y esta derechización le generó también cambios en las relaciones con otros países, o en general todo lo que tiene que ver con vínculos de amistad y vínculos comerciales con otros países sigue como siempre, como era antes. Bueno, el gran cambio es la relación con Rusia y allá obviamente el factor principal es la guerra. En Finlandia prácticamente todos, no todos, pero casi todos, piensan que es una agresión de Rusia, Rusia es el agresor y todo eso, y ahí la relación con Rusia ha disminuido mucho. Y sobre el tema de racismo, luego en Finlandia desde los años 1920 hay una cuestión rusofóbica muy fuerte que ahora se ha fortalecido y se ha vuelto casi cotidiano, es decir, usar palabras peyorativas de los rusos y expresar un desprecio general hacia lo ruso, y eso también para la minoría rusoparlante dentro de Finlandia es uno de los temas del racismo que se ha agudizado más que otros temas. ¿Se complementa con la islamofobia previa a la guerra con Rusia? Son un poco temas, se conectan, pero son temas diferentes. Allá, obviamente, puede ser personas racistas que son racistas hacia lo ruso y lo islámico. También hay indicios de que eso es debatible, ¿no? Pero algo hay en que a Rusia, al gobierno de Putin, le interesa un poco fomentar expresiones islamofóbicas. Y hay muestras de eso, de, digamos, mano rusa en financiamiento y apoyo a extrema derecha en Europa. En Finlandia quizá menos, pero... Yo lo decía por la situación en Oriente Medio también, ¿no? Que hace propicia la islamofobia o la judeofobia, no lo sé, pero bueno, se complementan, digo, en ese aspecto, que son una excusa política para actuar, ¿no? Para ejercer la política. Sí, si tú preguntas en la calle de los finlandeses, seguramente la mayoría dice que Rusia y Hamas son la misma cosa, ¿no? Entonces, aunque en realidad Rusia e Israel también tienen una relación interesante, que ambigua. En Finlandia, hasta que Finlandia ahora recién ha comprado armas de Israel. Y entonces vino un tema, todos piensan que Israel puede ser, además de todo el debate moral, ¿no? Pero que en términos de seguridad, que Israel siempre es un proveedor seguro. Y luego vienen, no, pero Israel, la verdad, por los votantes en Israel, que son rusoparlantes y otro tipo de relaciones, no es totalmente fuera de posibilidades que Rusia actualmente podría presionar a Israel para no proveer armamento a Finlandia en un conflicto potencial con Rusia. Entonces, ese tipo de debate ha entrado también un poco en Finlandia. En cuanto a la economía finlandesa, ¿cómo está en términos de inflación, en términos de exportación e importación? Vos hablabas de lo que pasaba en el mercado común europeo, en la Unión Europea, pero tiene su propia dinámica la economía finlandesa. Sí, claro. Un tema ya de mediano plazo es justo eso, que Finlandia, por tener una frontera grande con Rusia, ha tenido tradicionalmente bastante comercio, importación, exportación y algo de inversiones con Rusia, y ahora eso está en prácticamente cero. En cuanto a la inflación, algunas veces hay cierto debate de que en Finlandia, según algunos indicadores, y las diferencias no son grandes, en Finlandia
la inflación ha bajado un poco más que en eurozona en general. Pero como tasas de interés dependen del Banco Central Europeo, entonces algunos finlandeses quejan que nosotros hemos bajado la inflación más que los otros, pero igual, y nos correspondería que bajarían las tasas de interés, porque esa es la relación, pero como estamos en eurozona, no se puede hacer. No hay cuestionamiento general grande sobre pertenencia en euro o en la Unión Europea, un poco en la extrema derecha sí, y una parte de la izquierda también. Pero generalmente el debate sobre Unión Europea no es tan grande. Típicamente es un tiempo medio normal ahora. Steven, en cuanto al vínculo de Finlandia con China, al haberse afectado el vínculo con Rusia a partir de la guerra de Rusia frente a toda la OTAN, ¿también afectó con China, afectó con los países que componen el BRICS? Bueno, con China el lema es no tanto desconexión como es con Rusia, sino una mayor securitización en el sentido de que no se puede crear una dependencia de China, pero igual hay que hacer comercio con China. Esa es la política oficial. Hay factores donde se nota que China está volviendo cada vez más importante también para Finlandia. Una cosa es nuevas rutas marítimas en el norte. Tiene conexión con cambio climático. Cuando hay cambio climático tienes menos hielo, tienes más posibilidades para los barcos. Allí al norte de Rusia, ese gran trecho podría ser fantástico para China. Y allá Finlandia, un país ártico, la parte del norte de Finlandia, su importancia geoestratégica ha fortalecido mucho. Bastante, y hay unas visiones de que en el futuro eso va a ser importante. Entonces, con China hay todo un debate. Por ejemplo, el presidente de la República actual, algunos dicen que es demasiado suave, demasiado cercano a los chinos por razones comerciales y por eso no quieren hablar de derechos humanos, por ejemplo, en China. Con los BRICS, hay una creciente realización de la importancia de BRICS, especialmente fuera de China, la India y Brasil. Y ahora con la expansión se habló bastante de BRICS. Y quizás conversé, por ejemplo, con el presidente de la República anterior, que es del mismo partido que ahora, de derecha, y comenzaban a enfatizar mucho que cuando él fue a Sudáfrica y luego a Brasil, y dijeron, no podemos ir allá con arrogancia de decir a los países del sur que ¿por qué no votan como nosotros quisiéramos sobre Ucrania en ONU, por ejemplo? En el gobierno tienes también personas que dicen que si un país africano no vota como queremos sobre Ucrania en ONU, hay que liquidar toda cooperación con ese país. En la República más bien dicen que no, esa no es la actitud y hay que ir a entender qué dicen. Entonces, pero tradicionalmente, y hay cada vez más realización que desde países como BRICS vienen críticas justificadas sobre hipocresía occidental. Por ejemplo, queremos que todos condenen la agresión de Rusia en Ucrania, pero si nos dice que deberíamos aplicar la misma vara en Israel y Gaza, estamos con estándares dobles. Frente a las elecciones ya inminentes en los Estados Unidos, ¿tienen alguna expectativa en general dentro del gobierno finlandés más favorable a que gane uno, que gane otro, que gane Kamala Harris o que gane Trump? Ellos no lo pueden decir porque obviamente si van a otra parte. Diplomacia. Entonces, yo estoy convencido que para la mayoría en el gobierno y de los políticos en Finlandia en general es obvio que piensan que sería mejor que ganen los demócratas. Y una razón
principal siendo que para Finlandia la cuestión geopolítica tradicional que se ha vuelto más importante que antes. Si Rusia nos ataca, alguien viene a ayudar. Si viene alguien a ayudar. O sea, esa es la pregunta principal de política exterior de Finlandia desde siempre. Entonces, como tienes el señor Trump que ha señalizado algunas veces que, por ejemplo, sobre Estonia dijo que si Rusia ataca a Estonia, no sé si vale la pena, aunque esté el artículo 5 de OTAN. Entonces, esa sería la razón principal, que con los demócratas hay más transatlanticismo y ahora en Finlandia todos son, bueno, todos, una muy buena parte de la población, incluso una buena parte de la izquierda es pro-OTAN, o sea, la gran mayoría estaba en contra de OTAN y el ataque de Rusia en febrero, hace 2 años y medio, cambió todo. Sé que tenés muy buena relación y tenés vínculos con América Latina. ¿Cómo has visto América Latina desde un lugar tan lejano, por lo menos para nosotros, como es Finlandia? ¿Cómo se ve desde allí? Bueno, depende. Está el tema de los BRICS. De Brasil se ha hablado bastante, quizá bajó un poco, como vino, digamos, en comienzos del milenio, el primer milenio, primeros gobiernos de Lula. Como en todo el mundo era que Brasil está creciendo y tomando su lugar, entonces también sobre Brasil hubo más atención. Tradicionalmente desde Finlandia, como creo que saben los argentinos muy bien, empresas finlandesas han puesto pasteras, o sea, de celulosa en algunos países del vecindario. El caso de Uruguay que nos trajo problemas a nosotros, ¿no? Sí, a los argentinos. exactamente. Entonces, eso sería uno de los... Y para los finlandeses, yo hice una película sobre ese documental. Y por si acaso, si a alguien le interesa, me contactan. Y para los finlandeses, entonces, era una cosa un poco rara encontrar un país, Uruguay, donde Finlandia, por lo menos a través de las empresas, es una potencia. Que las inversiones más grandes de la historia de Uruguay sean todas de empresas finlandesas. Entonces, como una locura a la mentalidad finlandesa. Y además que digan que son colonialistas ustedes. No, nosotros fuimos oprimidos por nuestros vecinos, Suecia, Rusia. ¿Cómo alguien puede pensar que finlandeses serían colonialistas? Entonces, el hecho de que hay todo ese debate sobre colonialismo finlandés ha sido también algo para una novedad para la mentalidad finlandesa. David, tenemos una discusión muy grande entre argentinos y finlandeses que es más cultural, porque el tango. Ya, ¿no? Tiene que resolver el tema también con los uruguayos, pues. Claro. ¿De quién es el tango? ¿Es finlandés, es uruguayo o es argentino? No, a Finlandia vino, allá no hay mucho debate, vino, no sé, años 20 más o menos del siglo pasado, con marineros digamos, desde Río de la Plata, para no meterme en temas internos. Rígidos, ok. Y yo vi en algún festival internacional de tango, he visto algunas orquestas finlandesas, con la diferencia en general de que en lugar de utilizar el bandoneón, usan más el acordeón que el bandoneón, pero suenan lindo y bailan bien también. Sí, aunque he visto que algunos argentinos dicen que el tango finlandés más parece cuando bailan y todo un vals que un tango verdadero y todo eso. Yo no soy tanguero, yo no opino allá, pero es interesante. Y en la historia, por ejemplo, hicimos un libro hace ya años sobre relaciones históricas entre América Latina y Finlandia, y el nombre en español era Café con Tango. Un poco porque son temas café, importar café desde América Latina, y luego tango han sido temas importantes. Interesante. Tenemos que cerrar la entrevista por cuestiones de tiempo y te pido una síntesis muy cortita
sobre un tema que para América Latina, para el mundo, pero especialmente para América Latina es importante, que son las elecciones en Venezuela. ¿Cómo son vistas desde Helsinki, digamos, el resultado que se atribuye al gobierno de Maduro? En Finlandia, a diferencia de algunos otros países de Europa, donde, digamos, puedes tener división política en el sentido de que en la izquierda encuentras simpatías hacia el gobierno actual de Venezuela y en la derecha obviamente no. En Finlandia no las encuentras mucho en la izquierda tampoco, digamos, dentro de los grupos parlamentarios. Creo que el Partido Comunista sí, pero no tiene representación parlamentaria, es un partido chiquito, hay un partido de izquierda grande. Eso es un poco el ambiente y puede ser que tenga que ver como acá las actitudes hacia Rusia son más críticas, tanto la izquierda como la derecha en sus expresiones más extremas, entre comillas. En Finlandia son mucho más antirrusos que la extrema derecha y extrema izquierda en otros países de Europa donde puedes tener expresiones favorables hacia Rusia. Y en Finlandia, luego el tema de Venezuela también, un impacto es de que piensa que es aliado de Rusia, entonces eso. Entonces, claro. Periodistas, difícil encontrar un periodista en algún medio de comunicación importante que no diría directamente que fue fraude. Todos dicen que fue fraude. Algunos años atrás hubo más interés sobre Venezuela, pero ahora con las elecciones ahora ya que vinieron otros temas en el noticiero mundial, el tema venezolano ha quedado un poco al lado y yo he dado varias entrevistas sobre el tema, entonces, por ejemplo, yo he enfatizado un poco que países como Brasil y Colombia y hasta cierto punto México son, si pensamos en el entorno internacional, son claves cómo se desarrolla su actitud. También internamente porque en Venezuela para el gobierno, si Estados Unidos o Milei o presidente del Ecuador critica a las elecciones o al gobierno, pues decir son lacayos del imperialismo y todo eso, pero eso es más complicado con Lula y Petro, ¿no? Entonces... Claro. ¿Cómo se está viendo el proceso argentino con Milei desde Helsinki? Bueno, hay cierto interés, está lo mediático, lo de la motosierra. Por ejemplo, acá la ministra que viene del partido más de derecha, esto que tiene varios racistas y todo eso, estaba cuando hacen cortes, ahora en el gobierno con su proyecto de derecha económica, ella estaba con tijeras así, y eso causó mucho como cierta arrogancia, que nos critican, porque es un partido que antes era populista de derecha, digamos, entonces decía que no, pero estamos con los pobres de Finlandia, siempre y cuando no den dinero a los negros, ¿no? Más o menos esa actitud, y ahora que están en gobierno, están cortando de los pobres de Finlandia, y entonces cuando ella entra con las tijeras, yo posteé también, foto también de Milei con motosierra, ¿no? Y no voy a preguntar a ella si se había inspirado algo en Milei. Obviamente hay todo, hay ridiculización, hay obviamente desconocimiento en algunos sectores, derecha libertaria, hay entusiasmo y todo eso. Y en la derecha en general se circula mucho que con la liberalización, llamada liberalización de mercado de alquileres en Argentina, como que han bajado, hay más disponibilidad y han bajado. Esa nota circula bastante. Miren, la izquierda quiere controlar y regular y ahora viene esto y libera todo y todo va bien. Esa es la nota de los ítems noticieros, uno que circula en Twitter y en espacios así, en los circuitos de derecha. Teivo Teivainen, te agradecemos muchísimo el contacto. Esta entrevista fue sumamente jugosa, descriptiva y útil para el público argentino. Un placer.
Bien, Teivo Teivainen, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Helsinki, docente de Estudios del Desarrollo, y desde 2003 es director, y vaya que lo merece, del programa sobre democracia y transformación global que él mismo fundó. Vamos a la pausa con un montón de atraso, como 10 minutos. Enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Escucha esto, mira cómo suena. Esta es una canción que está sonando en este momento con artistas de allá. Pero tiene como un reminiscencia de los 80, ¿no? Sí, de la música disco o algo por el estilo, ¿no? De 80, los vecinos ABBA. Sí, claro. ¿Estas serán las protestas más grandes que hay allá musicalmente? Son fríos, ¿viste? Entonces no prendió el hip hop ahí. No hay hip hop. No, hay ¿sí? Algo de hip hop, hay algo de también de rap, de sí, hay. Bueno, la verdad que la entrevista la hicimos hace ya 10 días. 10 ¿no? días, sí. Y todavía la seguimos hablando durante toda la semana porque ha demostrado, yo pasa que me cuesta mucho Teivo. Maneja todos los resortes de la política, todos los resortes del periodismo, en un castellano admirable para una persona que viene de un país lejanísimo, con una cultura diferente, y la verdad que sabe con un idioma que se habla solamente ahí. Y la verdad que fue una serendipia, ¿no? Un descubrimiento positivo, interesante, porque casi no dudó en ninguno. Mirá que nosotros llevamos ya casi 2 años haciendo este programa y siempre vas a encontrar a alguien, aún hablando en español, que dude de la respuesta. No, nosotros nunca preparamos nada, jamás le decimos qué le vamos a preguntar, nunca. Nada. Y ha tenido una rapidez para contestar y una claridad. Hasta un manejo de la ironía, ¿no? Perfecto, sí. Sobre el final se notó en alguna respuesta donde ironizaba acerca de qué va a decir la derecha acerca de la izquierda. Sí, la tijera de la ministra, de la primera ministra. Sí, excelente. Muy bien. Bueno, un país, digamos, relativamente diferente al resto de Europa. Y diferente también a Suecia y diferente, digamos, a los países nórdicos. Que vos sabés que estaba leyendo que más allá de todos los cambios que se dieron en Finlandia en los últimos 50 años, ¿no? Donde pasó a ser un lugar sumamente evolucionado, porque no lo era antes, pero fue creciendo y creciendo, inclusive tecnológicamente muchísimo. Pero hay algunas cuestiones relacionadas con el turismo, con la naturaleza, que no
que prácticamente no se modificaron por el espacio natural que tiene. Para que tengas una idea, estos datos de los 190.000 lagos. Epa. 190.000 lagos. ¿Quién los tiene, contó? ¿no? Hay que contar eso. 180.000 islas. Y después una cantidad de bosques inmensos, ¿no? La industria de la madera, ¿no? Con la industria de la madera, claro, sí. claro, tal cual. Que nos traían las pasteras acá, iban a ser, ¿viste? Bueno, y esa también fue una ironía de parte de él, muy bien entendida, donde criticó solapadamente la actitud de tomarse a América Latina como despojo, ¿no? Es decir, vamos a hacer la pastera ahí para no contaminar nuestro medio ambiente. Que además es interesante porque más allá de que formó parte de Suecia hasta el siglo XIX, de todas maneras es muy diferente de Suecia y de Noruega. Tiene cuestiones muy distintas que están en un juego de equilibrio político constante, digamos, ¿no? entre Europa y Rusia. Y claro, ¿no? 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y de intercambio permanente hacen que, bueno, desde el zarismo al socialismo del gobierno soviético y después de la caída del muro con Rusia, evidentemente le da primero un intercambio muy fluido, pero también la necesidad de sentirse diferente, de sentirse europeo y diferenciarse de lo ruso, digamos. Vos tenés una cantidad de datos, pero te quiero dar antes dos curiosidades, ¿no? que tienen que ver con las cuestiones turísticas, que no hay en otros lugares. Probablemente uno exista en algún otro lugar, quizá en Groenlandia, quizá porque también hay algunos hoteles muy raros de nieve, hechos de hielo. Pero acá, por ejemplo, hay un lugar que se llama Pueblo Nevado Lainio, ¿no? Que es dicen, un paraíso invernal esculpido a partir de más de 2.000 toneladas de nieve y hielo. El pueblo de Laino Snow es un lugar de visita en el que en el viaje a Laponia. Laponia es ¿no son helados? Una región que se copiaron de los helados. Sí, el nombre, ¿no? Y es impresionante porque, escuchá esto porque te enloquece, ¿no? Pensar cómo lo hacen. En cada temporada de invierno se construyen completamente los más de 20.000 metros cuadrados. Que se derriten después. Claro, mira. Porque se derriten después en el verano. No es un hotel, es un freezer, parece. Claro, y hay que reconstruirlo. Es impresionante. Y después, bueno, hay algunos lugares donde te indican cómo hacer para dormir, te dan unas pieles especiales en las que dormís, dentro de las que tenés que meterte para dormir, e inclusive una de las cosas que dicen es que no te tenés que meter dentro de esas pieles vestido porque te sigue dando frío, te tenés que vestir desnudo, meter ahí dentro de esas pieles desnudo. Bueno, un lugar es un osito pero reno viene a ser. Y después, otro lugar maravilloso debe ser para conocer, es la aldea de Santa Claus. Tienen un lugar que es la aldea de Santa Claus, en una localidad que se llama Rovaniemi, que es, bueno, es donde se dice que vive Santa Claus, y se encuentra a 2 kilómetros del aeropuerto de esta ciudad que te nombraba, Rovaniemi, y que ahí se ha creado, rodeada de bosques, una aldea de cuentos, ¿no? Santa Claus y sus elfos acogen a todos los niños y mayores que quieran conocerles. Y la aldea de Santa Claus es la principal atracción de toda esa aldea, pero también se puede montar en trineos tirados por perros, dormir en un hotel tipo iglú y, bueno, y obviamente hacerte alguna foto en la línea que marca el principio de la zona ártica en la Tierra, ¿no? Es uno de los lugares más visitados cuando los turistas llegan a Finlandia, ¿no? Te iba a hacer un chiste, pero ya quedó atrás, porque iba a decir que parecía los depósitos de Mercado Pago, la casa de Papá Noel, ¿no? Ajá. Y bueno, y vos seguramente debes tener un montón de datos. No, vamos a empezar por los más curiosos. Tienen la misma densidad poblacional que tenemos nosotros.
16 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que podría ser un gran territorio. No, es un territorio pequeño de 338.000 kilómetros cuadrados contra los 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos nosotros, casi 3 millones, pero da una densidad poblacional igual a la nuestra, claro, con 5.600.000 habitantes, casi 6 millones de habitantes. Nosotros tenemos 46. Y me voy a otro extremo, después doy más detalles, pero bueno, el salario promedio nuestro está en los $500, ¿sí? Digo promedio, no sé si todo el mundo gana $500 en Argentina, pero más o menos podríamos establecer eso si tomamos los rubros del trabajo que están sindicalizados. El salario promedio en dólares en Finlandia son $4.000. Ujú. ¿Te irías a laburar al frío? Sí. Sí, claro, con la jubilación que cobramos estamos en el horno. Bueno. Pero aparte, podés pagar el gas. Bueno, y Claro. ahí está, mira, diste con otra cosa que es interesante, que me preocupé en más o menos dilucidar. Los servicios básicos o los viajes en autobús, todo eso están al doble o más del doble de lo que están acá. Pero claro, de $500 de ganar acá el sueldo promedio a $4.000 te da para pagar eso y ahorrar plata todavía. Pero bueno, vamos un poquito a ver cómo está la situación. Ellos tienen un PBI, ahí te vas a dar cuenta, ahí está la clave. Un PBI de $300.000 millones con 6 millones de habitantes. Nosotros tenemos 500.000 millones, y en baja estamos, de dólares de Producto Bruto, con 46 millones de habitantes. Lo que da así, esto, un resultado que el PBI per cápita de ellos está en $54.000. Los nuestros, $13.900. Digo, como para tener una proporción de lo que es de pertenecer a un cartel de países como es Europa, que se han apropiado porque no tienen riquezas naturales, más allá de lo que vos contaste sobre paisajes y sobre, digamos, hotelería y todo aquello que pueda llamar la atención, más que los árboles y digamos, los productos de mar. No tienen grandes, o no tuvieron durante su crecimiento del siglo XX, no tuvieron las riquezas naturales que tiene la Argentina, por ejemplo, que podríamos tener un PBI 4 o 5 veces mayor si no fuésemos lacayos, porque finalmente somos esclavos del gran capital. Bueno, ellos tienen esa diferencia. Nuestro PBI per cápita 13.900, ellos 54.000. Sin embargo, fíjate qué curioso, invierten en educación desde el PBI el 6%, nosotros el 5%. Y en salud, ellos el 9,5% y nosotros el 9%. Por supuesto, los dos números nuestros, los dos ítems nuestros, están en baja, porque el gobierno de Milei no está invirtiendo ni en educación ni en salud. Lo que hace es que, bueno, estos números son consolidados al 2023 y en el 2024 la diferencia debe ser un poco mayor. Deuda externa. Ellos tienen una deuda externa proporcionalmente mucho más grande que la nuestra, pero como tienen un PBI muy interesante, ellos deben el 60%. La Argentina ya debe estar pasando el 100% del PBI en deuda externa. Quizás me equivoque en valores de dólares, pero debe andar por ahí. O unos puntitos menos o unos puntitos más que el 100% del PBI. Ellos tienen una exportación de $70.000 millones anuales y una importación de 75.000. Es decir, que tienen un déficit de 5.000. Y nosotros en el 2023 tuvimos un superávit de $10.000 millones de dólares, pero con, digamos, con montos diferentes, con montos muy, muy diferentes. Principales productos de exportación que tienen ellos, algo de maquinarias importantes, equipos eléctricos, productos del papel, lo hablamos recién, algo de acero y metales y productos químicos. Tienen farmacéuticas, es importante, todo en los países nórdicos se han desarrollado polos farmacéuticos interesantes. Importación, importan también maquinaria, equipos, productos químicos, vehículos, petróleo y derivados. Bueno, más o menos ese es el panorama económico, ¿sí? Te quiero comentar algo, dale. porque hoy estamos mucho más estrechos de tiempo, se nos hizo larga la entrevista con Teibo.
Porque hay 2 o 3 lugares. Después, si hay tiempo, te hablo de la comida, si no la dejaremos para No, dale, otro habla de momento, comida. ¿no? Vos porque estás Pero a dieta, yo no. Uno de los paisajes que se ven que no hay prácticamente en ningún lugar del mundo, de esto hablamos hace unas pocas semanas cuando hablamos de Islandia también, las auroras boreales. Tienen auroras boreales por la posición cercana al Ártico. Geográfica cercana al Ártico, ¿no? Otra, bueno, la capital, Helsinki, ¿no? Que para que tengas una idea, tiene unos 650.000 habitantes y desde la costa de Helsinki, que más o menos se ven unas 300 islas, de la cantidad de islas que tienen allí, ¿no? Impresionante. La costa tiene más de 100 kilómetros de longitud ahí, a esa altura, ¿no? Y lleva más de una década figurando entre el listado de las 10 ciudades, de las 10 mejores ciudades del mundo para vivir, ¿no? Con calles impecables, algo de esto charlábamos, ¿no? Con Teivo Teivainen. Es segura y cuenta con espacios para peatones, familias y niños. Bueno, te podría decir muchas cosas más, pero antes te quería contar de otra ciudad. A vos te va a interesar muchísimo esto por el nombre de la ciudad. A ver. Se llama Levi. ¡Epa! ¿Viste? Así se llama como Levi, mi apellido, mira, con I latina. Ajá. Pero es lo mismo porque es el sonido. Cerca de una pequeña población que se llama Kitlia, en la Laponia, se encuentra, es un resort. Ajá. Todo un resort. Tengo que averiguar ahí el árbol genealógico, a ver si pasaron por ahí. Y en invierno es un lugar re bacán, ¿no? Porque en invierno se puede esquiar, disfrutar de esos paisajes de locura nevados y también de las auroras boreales, justamente, ¿no? Y durante el otoño, todos los bosques que rodean toda esa zona toman diferentes tonalidades preciosas, de esos bosques que toman colores ocre, naranja, ¿no? Después luego vuelve a florecer y bueno, te permite recorrer con el sol de medianoche, porque llega el sol hasta altas horas de la noche, se achican mucho las noches. Así que no quería dejarme de mencionar esos lugares y bueno, nos quedan un par de minutos, así que con un poquito de música de fondo, si querés, podés comentar alguna cuestión más. Un poquito de música, sí, algunas cositas que son interesantes, porque Finlandia tampoco escapa a la lógica de la onda o de la ola de derechización de Europa. El conflicto con Rusia lo ha agravado, pero es interesante el discurso político del gobierno de Finlandia, que algo nos había anticipado Teivo, y que tiene que ver con que se enarbolan, digamos, frases y consignas de políticas de austeridad fiscal, reducción del gasto público y reformas en el sistema de bienestar, como para intentar abordar el déficit presupuestario que tienen. Claro que ese discurso en Europa no es el mismo discurso de Milei en la Argentina o cualquier otro país de América Latina, donde el estándar de vida es de mucha menor calidad. Lo digo entre comillas, porque con eso hay una discusión también, pero el bienestar generalizado que tiene Europa, ya sabemos a cuenta de qué, a cuenta de quiénes, básicamente África y América Latina, algo de Asia, y bueno, y también se enarbola esto en una onda política bastante complicada que lleva, como lo definíamos con él, a la xenofobia. En este caso la rusofobia está muy exacerbada en Finlandia, pero también islamofobia y estoy seguro que judeofobia después del conflicto de Medio Oriente. Una sola aclaración más, con Rusia están limitados a casi cero las relaciones comerciales, pero con China, bien lo dijo Teivo, con China es: no nos convirtamos en dependientes de China, pero hay que negociar con China. Esto más o menos como mojarle la oreja a Estados Unidos. Esto es muy delicado desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Porque la acusación de Estados Unidos con respecto a China y su poderío y su imperialismo quedan rezagados en un segundo lugar, porque en cualquier momento puede transformarse el dólar en algo menos de lo que es hoy, ¿sí? Larry, con este comentario tuyo y con esta música, que es una música tradicional, una música folclórica finlandesa,
nos vamos yendo agradeciendo a la radio pública de Marcos Paz que replica cada semana nuestros programas, a FM 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones, RPD Radio, y a Radio Pista Urbana, que también replica cada semana este programa Mundo en Clave, que tiene como operador técnico a Martín Loza y que hacemos junto con Larry Levy. Así que, Larry, nos encontramos la semana que viene a esta misma hora, este mismo día, donde nos esté escuchando. Chau, nos encontramos. Termina otra edición de Mundo en Clave. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren